wow, doctora, no come nada, solamente come plátano con queso. Y si la comida no lleva plátano, ya no come nada. Agarraron el ejemplo de una esponja y lo que presentaban en la pantalla era esta esponja con la que utilizamos para lavar los platos. Y nos decían, imagínense que ustedes estén masticando esta La esponja. esponja. Nada más yo sentí, yo misma, esa sensación, me dio escalofrío. Lo que se pretende con el abordaje terapéutico es que el niño pierda el miedo a comer y se interese por curiosidad. Si el primer contacto o el segundo contacto fue muy desagradable, el miedo es real. Ese miedo es real. Y debe validarse. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Nuevamente agradecida con la receptividad de cada uno de ustedes en acompañar este espacio de divulgación y de acompañamiento para todas aquellas familias que se encuentran de alguna u otra manera vinculadas no solamente con el autismo, sino también con diferentes trastornos, condiciones neurodivergentes. Hoy vamos a hablar temas de gran interés y que quizás es uno de los temas que más se ahondan en una consulta de neurodesarrollo, principalmente del autismo, y es el tema inherente a la selectividad alimentaria en el niño autista o en el adolescente autista. El día de hoy me acompaña para la realización de esta actividad la doctora Mariela Conde, pediatra, puericultor. Bienvenida, doctora. Gracias. También es nutrólogo clínico y pues también tiene una certificación en selectividad alimentaria en niños con trastornos del procesamiento sensorial. Sabemos que en el autismo, doctora, uno de los puntos más neurálgicos son los trastornos del procesamiento sensorial o los desafíos del procesamiento sensorial que suelen afectar diferentes áreas, el sueño, la conducta, y uno de esos ámbitos más frecuentemente, digamos que con desafíos marcados, son los temas de aspecto nutricional o de la alimentación y que es lo que uno dice, wow, doctora, no come nada, solamente come plátano con queso. Y si la comida no lleva plátano, ya no come nada. Entonces, ya que usted está formada en esta área, doctora, y de verdad nuevamente agradecida con su participación, podemos iniciar este podcast definiendo o comentando qué se entiende exactamente por selectividad alimentaria en el caso particular del autismo. Bueno, gracias por la invitación Gracias a usted. y encantada de hablar de este tema que es muy amplio, Es muy porque cada niño es diferente, cada familia es diferente. Y la manifestación de la selectividad y también las causas de la selectividad son muchas, ¿ok? Y hay que individualizar a cada familia, a cada niño. bien. Selectividad alimentaria en el autismo. Selectividad alimentaria, una alteración del comportamiento alimenticio. La Bien, palabra selectividad es que en la dieta no existe una gran variedad de alimentos. Hay una selección de alimentos dependiendo de su categoría, es decir, la textura, el sabor, el aspecto, la forma. ¿Ok? Y eso me va a llevar en el niño alteraciones, malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, correcto. y en la familia un estrés que se presenta a la hora de sentarse en la mesa. Que viene a ser un ¿Ok? real desafío para las familias que se van quedando como sin opciones de qué es lo que les voy a servir para comer. Sí, la angustia de los padres. Fíjate que en los casos de autismo y selectividad alimentaria, uno de los grandes desafíos, yo creo que desafío y entre los objetivos, es llevar a la calma al núcleo familiar, es llevar a la calma al cuidador, a la mamá, al abuelo, porque bajo presión no vamos a lograr que coma. Bien, En autismo, con alteraciones en el comportamiento alimentario y manifestado en la selectividad alimentaria,
Lo que se pretende con el abordaje terapéutico es que el niño pierda el miedo a comer y se interese por curiosidad más lograr un volumen grande de alimentos. Bien, o sea que Ujú, no nos estamos refiriendo, y aquí para como organizar un ujú, poquito la información a las mamás y a los cuidadores, como dice usted, la selectividad no viene dada por la cantidad mucha o poca de comida o de alimentos que el niño pueda ingerir, sino por esa tendencia a comer de manera invariable o de comer más o menos siempre lo mismo. exactamente. Claro. No te puedo, o sea, en un principio entendía que o no come de un grupo de alimentos. De los grupos de alimentos están los que conocemos todos de primaria, los de origen animal que son los proteicos, los de origen vegetal, las frutas y los vegetales, tenemos los carbohidratos, entre ellos los almidones, arepa, papa, yuca, ñame, ocumo, los panes, ¿ok? Ujú. Los lácteos. Selectividad alimentaria puede ser manifestada de muchas maneras en cuanto a lo que voy a comer o que desaparezcan grupos de alimentos, es decir, nada más carbohidratos y no hay carne, no hay pescado, no hay queso, no hay huevo, o no hay frutos y no hay vegetales, ¿ok? Correcto. Pero puede ser un niño que te acepte una zanahoria del grupo de nada más zanahoria, del grupo de las grasas nada más mantequilla. Se amplía un poquito más la variedad de carbohidratos, es decir, come plátano, come arroz, come arepa y come este pollo, come carne, come pescado. Fíjate que ahí están los grupos de, ay, y toma yogur. Ahí están todos los grupos de alimentos. Digo, Claro. hablamos de selectividad alimentaria. Pero cuando tú ves que te dicen, doctora, pero nada puede estar duro. Es Ujú. decir, no se come la concha de la arepa, se come es el La masita. corazón de la arepa. No come papa frita, come papa sancochada. No come plátano en tostones, sino que come. Y cuando, porque en el consultorio, doctora, puede comer, sí, que coma. O sea, es un momento en el que yo puedo más o menos evaluar de una manera sin que se den cuenta cómo está comiendo. Y cuando ves que ese niño que ya trae el diagnóstico de autismo tiene un problema de masticación, que tú ves que todavía sigue avanzando la consulta en tiempo y tiene el mismo bocado en la boca, en la parte anterior o entre los carrillos, las mejillas, ya uno está sospechando. Entonces, donde se emplea un poco más la evaluación, ¿cómo mastica? Mm. Tú ves que se queda mucho tiempo con la comida en la boca. Y eso puede ser indicios, entre otros, de alteración en, en esos patrones sensoriales. O sea, estamos hablando de alteración sensorial, pero tal vez el público que no sepa no entienda. Tenemos los sentidos, los básicos, Claro. la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y la interocepción. Exacto, que es lo que yo agarro este vaso y ya yo lo siento que, además de que es transparente, pero es duro, está frío, hay una señal que llega de aquí a mi cerebro. ¿Qué pasa en el autismo? Que existe una disregulación. No sienten o sienten muy poco o sienten de manera exagerada. Correcto. ¿Ok? Yo en realidad vine a entender en sí por qué ocurre la selectividad alimentaria y cuando hablamos de aversión. Cuando en el estudio que hice, agarraron el ejemplo de una esponja y lo que presentaban en la pantalla era esta esponja con la que utilizamos para lavar los platos. Y nos decían, imagínense que ustedes estén masticando esta La esponja. esponja. Nada más yo sentí, yo misma, esa sensación, me dio escalofrío, Claro. me dio como una sensación desagradable. El niño, el adolescente o el adulto con alteración en la percepción, ellos no van a sentir de manera agradable. Claro. Por eso que cuando un alimento es marcado por su textura, o es duro o es blando, por su color, si existe un miedo, si el primer contacto o el segundo contacto fue muy desagradable, el miedo es real. Ese miedo es real.
Y ¿m? debe validarse. Y por- debe y validarse. debe validarse porque una de las Exactamente. cosas que Ujú. también cometemos nosotros desde el área normotípica o neurotípica es a desestimar el miedo o la sensación que puede tener la otra persona. Pero ¿cómo te va a molestar el sonido de la licuadora? Duele, muchas veces puede Duele, esa doler. es la palabra. Entonces puede haber un Ujú. miedo, que es lo que usted dice, un miedo Sí, real real. de la situación. Exactamente. Por eso es que el abordaje de estas alteraciones son muy diferentes a aquel niño neurotípico, Ujú. ¿ok? Que no tenga alteración sensorial. El abordaje de los pacientes con selectividad alimentaria dentro del autismo es diferente y tiene que ser con un equipo Multidisciplinario. multidisciplinario. Es No correcto. solamente el nutrólogo o el neurólogo. No, Claro. no. Claro, Ujú. y aprovechando eso que usted menciona, es por eso que en los primeros años de inicio en este camino del autismo, los papás o los cuidadores o los familiares a veces se sienten agobiados porque son tantas las disciplinas, son tantos los especialistas médicos y terapéuticos que algunos terminan incluso abandonando el proceso porque ¿por qué tantos especialistas? Y bueno, quizás este sea uno de los aspectos que más requieren intervenciones, también teniendo en consideración, doctora, que cuando hablamos de autismo estamos hablando de un pensamiento con tendencia a la rigidez o a la Ujú. inflexibilidad cognitiva. Entonces allí tenemos la selectividad alimentaria desde la base de una alteración sensorial, que es lo que está mencionando usted ahorita, sin desestimar ni intentar sustituir el rol muy valioso del terapeuta ocupacional que esté debidamente certificado en integración sensorial, Ujú. sino que también vamos a enfrentarnos a un niño con una tendencia a la invarianza, a esa necesidad de repetir una y otra vez el mismo patrón de juegos, el mismo interés por una actividad, y resulta que en el tema de la alimentación también esa manejarse en esas diferencias de cosas o de opciones para alimentarse puede llegar a ser un poquito difícil. Es como dices tú, ¿qué hay en el autismo? Lo más probable, yo creo que el 100% es así, si no tú me dices que no, esa persona, niño, o adolescente o adulto, tiene una alteración sensorial, Casi ¿ok? todos. Ok, Yo diría que casi la todo, norma dice que sí. exactamente. Lo otro, la rigidez, Ujú. ¿ok? Es lo que yo me cuesta cambiar, Esa tiene que ser resistencia, así. esa resistencia Sí, a los la otra, las cambios. conductas disruptivas. Me paro, me siento, grito, ¿ok? Y que la mayoría requiere anticipación. Exactamente. La anticipación es una clave Entonces, fundamental en esto. todo esto me va a llevar a ese comportamiento alterado con respecto a la alimentación. Es correcto. Ujú. Doctora, ¿existe alguna diferencia entre ser quisquilloso para comer y una alteración alimentaria clínicamente relevante? A la luz de los nuevos conocimientos han salido nuevos conceptos y Ujú. nuevas definiciones. ¿Qué nos puede decir al respecto de Sí, esto? esto es importante, porque si no conocemos esta diferencia que hay Ujú. entre estas conductas con respecto a la alimentación, no vamos a aplicar el tratamiento apropiado, Claro. ¿ok? Los niños quisquillosos para comer, o como se le dice en España, los melindrosos para comer, ¿ok? O el picky eater. Exactamente. Ujú. Esto es una alteración o un patrón en cuanto a la conducta alimentaria que lo presentan, digamos que todos los niños en etapa preescolar, Ujú. ¿ok? Aquel grupo etario que está entre los 3 los 6 años de edad. Es la etapa del crecimiento donde venían 2 años creciendo a millón, la curva de crecimiento era así, y llega este periodo preescolar donde el crecimiento es más lento y es por brote. Es decir, pasó un tiempo con la misma talla, pero de repente hizo un brinco, ¿ok? Mientras el crecimiento se mantiene estable, la necesidad de energía no es mucha. Y son niñitos que están empezando a tener contacto social, ¿ok? Ujú. Ya caminan, ya revisan la gaveta, ya van a guardería, ya caminan por un centro comercial. Y ellos se dicen qué tiempo voy a perder en la mesa sentado si tengo un mundo para explorar. Entonces el interés por la comida baja. Además de que el crecimiento es lento
todos se vuelven monótonos, es decir, se quedan pegados con un tipo de alimento, pollo, pollo, pollo. Es donde el pediatra ve, no, esa es la monotonía, es un niño quisquilloso, está en etapa preescolar, no hay ninguna otra alteración orgánica, vamos a sacarlo de ahí. O sea, Mm, vamos a empezar nosotros a variar. Los niños aquí son imitadores de sujeres paradigmáticos, el hermano, el tío, el papá. Entonces ujú, también los copian en la manera de comer. Lo que antes les gustaba, ahorita no me gusta. ujú. Pero todo esto es transitorio, que si se sabe manejar, llegan ya a etapa escolar después de los 7 años, bien fundamentosos para comer. ¿Ok? Bien. Pero hay que saberlos manejar. Y el tipo de crianza, papás indulgentes, papás controladores, influyen mucho en la permanencia o que sea nada más pasajero. Viene la selectividad alimentaria, donde tú dices, estamos en etapa preescolar, tú dices, pero ya yo veo que esta conducta alimentaria está llevando a, es menos el número de alimentos que están incluidos en la dieta. O sea, doctores que no come el pollo, no lo quiere. Y es muy raro porque aquí todos somos muy carnívoros, ¿ok? Cuando te dicen no le gusta el pollo o se queda con la comida aquí, cuando ya tú ves que hay en la antropometría un déficit de peso, un déficit de talla, cuando la mamá te dice, doctor, es que yo no lo puedo sacar a un restaurante porque es que llora, grita, nada más, yo le preparo un menú a él y otro para nosotros. Y ya tú empiezas a ver que hay hitos en el desarrollo que no están, ya tú dices, ya yo creo que esto no es un niño quisquilloso para comer o melindroso. Aquí debe haber algo más, ¿ok? Ok. Y si hay una alteración sensorial o una conducta disruptiva, o sea, y yo no lo sé manejar y llego a porque los he tenido, mamás que hacen llave inglesa, donde el niño está gritando y lo alimentan con inyectadora, que puede causar Traumatismos. traumatismo. Ujú, Va a ser una experiencia negativa con la alimentación y traumática, así como un ahogo, así ujú. como una espina, ¿ok? Si eso no se sabe manejar, pasamos ya a una categoría más severa, ¿ok? Donde podemos llegar a un estado de desnutrición tan severo por el miedo a comer que requiera hospitalización y alimentación integral a través de una sonda. ¿Ok? Claro. Y ahí ya este extremo es lo que se llama ARFID. ¿Ok? Ujú. Es una terminología reciente, o sea, no tan reciente, pero es algo quizás más nuevo. Sí, porque cuando un nutrólogo, un neurólogo, tú no vas a colocar entre diagnóstico, selectividad alimentaria, o sea, no, mono quisquilloso para comer. No, eso Claro. no, eso forman parte de patologías o de maneras de crianza, ¿ok? Bien. Pero ya el ARFID sí lo puedes colocar como diagnóstico Está y establecido en el está DSM-5. establecido en el DSM-5. ¿Y qué es el ARFID, doctora? Las características las que te dije, ¿ok? Un miedo extremo, Evitativo. evitativo, esa es la palabra. Ujú. Tanto es así que el daño orgánico, corporal, composición corporal, nutricional, es severo, ¿ok? Bien. ARFIC es, digamos, las siglas en inglés, ¿ok? Ok. Pero es trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Cuando lo colocamos así entre los Los dios. diagnósticos, Ujú. ya se sabe el abordaje o cómo tenemos que trabajarlo. Bien. Ujú. ¿Es igual esto al término niños altamente selectivos o no? No, No tiene nada que no ver. tiene nada que ver. Altamente selectivo es el que selectivo para comer, pero no hemos llegado a un ARFI, pero Ok. podemos llegar a un ARFI. Muy bien. ¿Ok? O sea que L- estos niños con diagnóstico de autismo tienen una alta susceptibilidad a desarrollar Sí, este tipo de si situaciones. el manejo no es el adecuado. Y ahí es donde vamos. Claro. Si establecemos muy bien dónde estamos, el abordaje de esa alteración de la conducta alimentaria es diferente.
Los Ok, niños quisquillosos para comer es donde tú dices, dale un tiempo de 20 minutos, máximo 30 para comer, quitarle las pantallas, vamos a poner todo en la mesa donde no nos estemos parando a cada rato porque ellos copian, si yo me paro, yo me siento. ujú, El sitio para comer es la mesa, el sitio para comer no es el sofá ni el cuarto. ¿Ok? Y vamos a correcto. ver cómo disfrutamos el bocado. Si el niño todavía no maneja los cubiertos, lo podemos estar ayudando. Él se le da un cubierto. ¿Ok? Ese es el manejo. ¿Ok? Mientras más pequeño, hasta uno ve cuál es el utensilio que utiliza para comer. Ah, los platicos con separadores. Uno dice, mira, a los niñitos preescolares les gusta toda la comida que esté separada por colores. Que ellos después hagan un desastre es otra cosa. Eso lo va manejando uno y en verdad que lo supera. Pero yo no puedo manejar un altamente selectivo por alteración sensorial de esa manera. Claro. Y no puedo, y mucho menos un ARFI de esa manera. Ya el abordaje terapéutico es diferente porque si yo obligo o trato así, lo que voy a crear es trauma. Igual que Ujú. los padres que, o las familias que por las razones que sean, hacen incorporación de dispositivos electrónicos a la hora de comer. Pasa mucho en estos niños neurodivergentes, como es el caso del autismo, que los papás dicen, pero es que se mueve tanto y tiene tanto exceso de actividad motora que come de pie o come saltando de un lugar a otro y yo le ofrezco Conductas y disruptivas. yo le ofrezco Ujú, el dispositivo electrónico para que medianamente pueda comer. A la ujú. final es un hábito inadecuado, porque después Inadecuado. vamos reforzando otras cosas propias de la condición, que es el patrón de apego a rutinas para comer. Si no está la pantalla, no voy a comer. Claro, porque se puede tener el diagnóstico de autismo o tiene el diagnóstico de autismo, pero eso no quita que las rutinas y las reglas, No sean. exactamente. Cuando un niño llega a su consulta, doctora, ¿qué aspectos considera indispensables a evaluar? Al evaluar la selectividad alimentaria con el Correcto. diagnóstico de autismo. Ajá. Ok. Primero la historia clínica, el interrogatorio, el aspecto funcional. Y me voy por las esferas respiratoria, gastrointestinal, piel, porque son los que más hablan a la hora de uno estar sospechando en que hay una causa orgánica que me va a llevar a esa aversión, a esa no me gusta comer, ¿ok? Si hay síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, reflujo, evacuaciones duras o evacuaciones diarreicas, ya yo pienso que ahí hay algo gastrointestinal y tengo que controlarlo antes de seguir, o sea, simultáneo con el manejo de esa conducta alimentaria. Si hay problemas respiratorios, uno le pregunta, ¿cuántas veces se han nebulizado este año? Doctora, todos los meses. Ya tú dices, Ujú. ahí debe existir un reflujo, Claro. ¿ok? O manifestaciones en piel, de un prurigo, o sea, le pica un zancudito y se pone como un arbolito de Navidad, o tienen alopecia, o tienen lesiones descamativas en codos, en rodillas, en cuero, en cuello. Ya tú dices, a la piel está hablando. Entonces, Claro. hay una causa orgánica que me puede estar quitando el hambre, tal vez puede ser, pero que Ok. tengo que Que identificar y corregir tener bajo para control. sí. Claro. Lo otro es, vemos si hay alteración sensorial, ¿ok? Hay listas o que uno puede, que puede manejar el psicólogo, que puede manejar el pediatra, que puede manejar especialistas en general, nutrólogo, neurólogo, donde me dice, evaluamos el sentido del gusto, el tacto, la propiocepción, y tú dices, aquí hay una alteración sensorial. Ya lo hice, este es un diagnóstico presuntivo, lo refiero y el terapista ocupacional, especialista en el manejo de alteraciones sensoriales, es el que hace el diagnóstico y ve si esa alteración es en hipo o en hiper. Correcto. ¿Qué es en hipo? Que no siento. Por ejemplo, hay quienes se bañan con agua muy extremadamente caliente Y no pasa nada. y no sienten nada. Ellos tienen hiposensibilidad y requieren un estímulo mayor para poder sentir el agua tibia. ¿Ok? Hipersensibilidad, o sea, tú dices, mastico y el crunch de ese alimento me duele.
¿ok? Ujú. Entonces, esa sensación la exacerba. Entonces, tú dices, Claro, hay aquí una alteración sensorial. Vemos después el compromiso en composición corporal, antropometría, cómo está el peso, cómo está la talla, cómo está el área muscular, cómo está el área grasa. ¿Ok? Y ahí vamos evaluando el tiempo en lo que está y la profundidad de esa alteración conductual. Al mismo evaluamos el núcleo familiar, eso. antecedentes familiares, grado de instrucción, aspecto socioeconómico, Culturales incluso. culturales, todo esto para poder establecer el abordaje y ver qué tan intenso se requiere. ¿Ok? Bien. Ujú. Y a partir de allí, y habiéndose descartado situaciones médicas, pues ustedes como nutrólogos hacen, por decirlo de alguna manera, la intervención nutricional que corresponda a cada caso. Sí. Y es aquí donde nos cambiamos el switch. ¿Ok? Ujú. Nos cambiamos el switch en el sentido de lo que nos ha enseñado a todos, o desde que estamos en la carrera de pediatría o después cuando pasamos en la carrera de nutrición. La pirámide de alimentación ahora es invertida, pero se incluyen todos los grupos de alimentos. Ay, aquí es diferente. Claro, Aquí tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que come el niño, con la edad. Porque si yo tengo un adolescente de 16 años que me acepta un grupo muy pequeño de alimentos, todos de alta densidad calórica, porque me gusta es lo frito, lo crujiente, y ya tengo 16 años con esto, ¿cómo voy a hacer el cambio de una semana para otra? claro. No podemos. Es complejo. Entonces, vamos trabajando por etapas. Como te expliqué hace ratito, estuvimos conversando. Digo, bueno, vamos a quedarnos con el mismo grupo de alimentos, pero vamos a bajar la densidad energética. Es la forma de preparación. Es la Pues, forma de preparación y luego nos vamos trabajando al unísono con el terapeuta ocupacional que le ujú, diga, mira, haz tal vez un encadenamiento de alimentos. ¿Qué es esto? Tú dices, bueno, me gusta la pasta con salsa de tomate comercial ketchup. Vamos a ir pasando que esa salsa comercial ketchup, manteniendo casi la misma estructura y o sea, las mismas características, a pasar a una salsa natural. Pero eso lo vamos haciendo con el terapeuta ocupacional. Y el terapeuta ocupacional es como un método escalera. Vamos a ver, vamos a empezar de esta manera y voy abarcando sentidos, ujú, vista, no es el mismo rojo, claro, o no es la misma textura, o no es el mismo sabor. correcto. Y eso lo va haciendo el terapeuta ocupacional, experto en el manejo, esto hay que aclararlo muy bien, en alteración sensorial. ¿Ok? Claro. Y vamos adaptando y nos vamos haciendo metas o una meta o vamos, y si es más pequeño, vamos a ampliar, vamos a hacer, vamos a abarcar más, ¿ok? De manera progresiva y fraccionada. Progresiva y sin causar trauma. Recordemos que lo que queremos lograr es que el niño sienta la curiosidad. Ya me está llamando la atención. Ya no tengo miedo. Correcto. ¿Mm? Correcto. Eso que usted menciona de manera reciente, doctora, Ujú, lo voy a unir a la ujú, otra pregunta que tenía para usted. ¿Qué otras especialidades terapéuticas, aparte del terapeuta ocupacional, que en este caso viene siendo como digamos que el director de la orquesta en este ujú, sentido, ¿verdad? ujú. ¿Qué otros equipos terapéuticos o qué otros profesionales terapéuticos pueden incorporarse en este manejo? Fíjate, todos son importantes, Ujú. todos. Todos. Si hablamos de la orquesta y la cadena, ¿ok? Ujú, Está el neurólogo, el pediatra o el pediatra nutrólogo, ¿ok? ujú. Quienes detectan si hay O el alguna, gastropediatra. o el gastropediatra, si hay una condición orgánica que esté influyendo en el apetito, en no querer, en regresión en cuanto a lo que se ve alcanzado en el autismo. Eh, y nada, inicia la corrección del orgánico. Evalúa nutrición y nutrición ve el grado de alteración en cuanto a crecimiento y desarrollo.
ve si hay estigma de que faltan algunos micronutrientes, es Ujú. decir, esta es una alteración por déficit de hierro, o esta es una alteración por déficit de vitamina C, o aquí falta zinc, y más ve, hace una adecuación y ve que hay ciertos alimentos que son los que no aporta, que no están, y tal vez él te diga, vamos a iniciar, voy a agarrar aquí un ejemplo, en esta selectividad tan severa que lo que hay nada más es pan con queso para untar, porque así han llegado. Ujú. Vamos a empezar con la espinaca, por ejemplo. Fíjate que es un color De pan a queso para untar a a espinaca. introducirla, ¿ok? Ujú. Vamos a empezar. Y tú te pones a ver, es pan color blanco, es el queso para untar amarillo. ¿Qué hace el verde aquí? O sea que él está adaptado es a esos colores y a esas texturas. Ahorita viene una textura fibrosa, un color diferente, un aspecto muy diferente. Empieza el terapeuta ocupacional, ¿ok? A que se adapte a las características de este alimento, midiendo cuál de los sentidos es el con el que podemos comenzar, el que esté menos afectado, ¿ok? Bien, Esto va a generar una angustia en el niño y va a generar una angustia en el núcleo familiar. ¿Quién lo maneja? psicología. El psicólogo. Entonces está el psicólogo con sus terapias cognitivo-conductuales, ¿ok? Manejar esos estados de ansiedad. Bien, Pero resulta que este niño, como me pasó hoy, tú lo vas a pesar y tú dices, pero no tiene el equilibrio. Yo noto que yo no, se nota como una hipotonía. Y si yo tengo un niño con una hipotonía, ¿cómo yo voy a lograr que se quede sentado en la mesa cuando él siente que se va a caer? ¿Quién lo tiene que manejar? el fisioterapeuta, Pero el fisioterapeuta sigue órdenes de quién. el fisiatra. Entonces lo ve el fisiatra y el fisiatra determina si hay alteración del tono muscular y le indica al fisioterapeuta los ejercicios que hay que hacer. Correcto. Pero tenemos un niño que mastica es blando, pan, que le quitan la concha Ujú. y la crema. Quiere decir que lo que es dientes, lengua, paladar, carrillo, no están funcionando como tienen que ser. ¿Y quién lo tiene que trabajar? El terapeuta del lenguaje El terapeuta del lenguaje o el foniatra, los dos. o el fonoaudiólogo. Exactamente. Entonces, fíjate, todos logramos que al final pierda el miedo a comerse la hojita de espinaca. Es Cada así. quien desde su área. Cada quien desde su área, pero la comunicación es bidireccional. Claro. Por eso que se llama es un equipo transdisciplinario, que estamos en comunicación y no inter. Inter es que están cada uno con... No, aquí no, ¿cómo vamos? Claro, Ujú. es un compartir de saberes, Es un compartir de saberes. correcto. E incluso la parte médica, pediatra, también verificar si ese niño ronca, si ese niño respira con la boca abierta. Tenemos Mm, muchas veces niños que incluso parte de la situación de afectación del lenguaje, del hipotonía orofacial, de respiración bucal, es por una obstrucción de la vía aérea superior. sí, Entonces allí pues hay que estar muy pendiente. Yo pienso que el examen físico nos da todo y nos da también la capacidad de buscar un poquito más abajo de la punta del iceberg, que es la punta del iceberg, el autismo del niño que tiene selectividad alimentaria, pero ronca, no cierra la boca completamente, respira bucalmente. Entonces, por eso es que hay siempre en los primeros momentos interconsultas con diferentes especialidades. especialidades. Doctora, ¿qué riesgo tienen las dietas restrictivas sin supervisión médica o utilizadas empíricamente? Porque hay mamás que llegan a la consulta, no, ya yo le quité el gluten, la caseína, los azúcares, los ultraprocesados, las bebidas oscuras. Me parece genial por los últimos Ujú, tres, ujú. pero ¿qué pasa con esas dietas que llegan a ser tan restrictivas que el niño termina comiendo solamente poca cantidad de alimentos o muy seleccionados, pero no Sí, por él, sí, sino por el entorno familiar, por el exactamente. diagnóstico, Sí, porque el diagnóstico a veces arropa todo. sí. A menos que la sintomatología sea tan evidente que tú dices, le dio un vasito de leche, se tomó fue esto de leche, inmediatamente que se lo tomó tuvo una evacuación explosiva. Ya tú dices, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, pero no es que se lo quitas de una vez, tú dices,
¿Cuánto es la cantidad de leche que está tomando al día? Claro, Cuando tienes un niño ya de 3 años que se toma 3 teteros de 10 onzas cada uno, entonces eso es en exceso de leche. claro. Vamos primero, antes de quitarlo, bajar y darle la cantidad de leche que le corresponde. ¿Ok? Porque dice, bueno, pero por el calcio, Ujú. porque no lo quiero suplementar con calcio. Pues resulta que ya a los 3 años, 8 onzas de leche le da la cantidad de calcio que requiere. Eso por un lado. Lo otro, si no hay ningún estigma, ni en piel, ni gastrointestinal, ni respiratorio, para que yo voy a hacer una dieta de exclusión de gluten. No hay nada que esté hablando de que hay una alteración, no lo hay. Si es mucho, bueno, vamos a ver qué nos dice la ergología, ¿ok? Claro, sería ideal Exacto, documentar desde la exacto, objetividad que perfecto. existan alergias o O intolerancias intolerancia. alimentarias al gluten o a la caseína o a cualquier alimento en particular. Sí. Y hay que saber, porque si yo pido un panel de alimentos que me reportan 30 alimentos, y si sale a todo, no, Claro. eso no es así. ¿Qué le doy? Ujú. Hacer unas dietas de exclusión sin supervisión no solamente puede llevar a una desnutrición por déficit, también que puede llevar a una malnutrición por exceso. Obesidad. Sí, porque son productos, no todos, pero algunos de ellos, muy altos en densidades calóricas. Ujú. Le quitamos, por ejemplo, la harina de trigo, que le da lo esponjoso a ese ponqué, pero le sumo más grasa para que pueda tener esa suavidad que da el trigo. Entonces, son alimentos que son muy altos en densidades energéticas y pueden llevar a un sobrepeso por un consumo por altas densidades energéticas. Ok. Y si son ultraprocesados, porque hay unos que son artesanales que preparan en casas, ¿ok? Pero si son ultraprocesados que vienen en empaque, que tienen una fecha de vencimiento, van a tener aditivos. ¿Mm? Y todos sabemos la susceptibilidad que hay a un amarillo número 5, a los fosfo, ¿ok? Todo fosfato, monoaldehído, o sea, Todo el lo que son aditivo que tú no preservantes. puedes ni pronunciar, ¿ok? Y esto último es con autismo, sin autismo, Claro. ¿ok? Por otro lado, también tenemos, cuando hay estos temas inherentes a la selectividad alimentaria, que hay mamás que dicen, no, yo lo suplemento con estas bebidas Ujú, que proveen proteínas, no vamos a decir ujú, marcas ujú, comerciales en este espacio, pero que son muy frecuentes en ujú, utilizarse, muy ujú, famosas, con muchos colorcitos, con muchos ositos, que es una técnica de marketing de la ujú, industria ujú. alimenticia. ¿Es oportuno hacer uso de estas bebidas que vienen? No, él no come, pero yo le doy un potecito de este producto y ya está suplementado. Me quedo tranquila, ya comió, ya No, recibió los nutrientes que necesitaba. sí, pero es que la alimentación no solamente eso, ¿y dónde está la masticación? Si es que nada más, porque yo he tenido pacientes 8 años que lo que comen es puro fórmulas, por ejemplo, y los dientes chiquiticos y separaditos, ¿ok? Y la carga renal, Correcto, ¿ve? Y el precio. correcto. Porque si nos ponemos estos potecitos que tienen un valor, yo saco la cuenta quincenal, después saco la cuenta mensual Y es dinero. y es mucho dinero lo que se va ahí. Cuando tenemos otra alternativa más al alcance de la mano, muy saludable, que bien combinada te dan todos los nutrientes y micronutrientes que tiene ese potecito. Igual, suplementar ácidos grasos, suplementar minerales como zinc. Hay que medir primero si hay un déficit. Correcto. Si hay un déficit, suplemento. Si la adecuación dietética, el interrogatorio que uno hace y hay señales que te indica falta, bueno, pues vamos a suplementar por estos días, pero yo tengo que medir esa suplementación, porque si en sangre resulta que elevé el valor por encima de lo que realmente necesita. Ujú. Por eso es Claro. que no podemos ser tan ligeros O en tan esas, empíricos. exactamente, en esas decisiones. ¿Mm? Bien. Doctora, ya para ir cerrando, si usted tuviese la posibilidad de decirnos qué mito
le gustaría desterrar o sacar de la mente de las familias en relación a la alimentación y al autismo? Ujú. ¿Cuál sería? Si nos vamos a la selectividad alimentaria en el autismo, el mito que me gustaría desterrar es espera que tenga hambre para que coma. Mm, Él no va a tener hambre. Un niño con una selectividad alimentaria, con una aversión real, porque la aversión es real, duele, ¿ok? Él así esté desnutrido, él no va a probar ese alimento. bien, Él no lo va a probar. hay que psicoeducar mucho al Ay, núcleo familiar, porque exactamente. muchas veces se infringen traumas y más aversión a la comida o a la Sí. alimentación. Y hacer que los papás entiendan que esto no es una prueba para ellos, ni ellos son la causa de esto, ni lo estamos cuestionando. Es una alteración neurobiológica que está presente en el autismo, que hay que saberlo abordar, que el abordaje es con un equipo multidisciplinario y que hay que tener paciencia y confianza. Bien, ¿Sí? esto sería el mensaje que usted le daría a estos papás que hoy, caminando en el camino del autismo, que el autismo tocó su puerta y se sentó en su mesa. Ujú. Hay padres que se sienten culpables por lo que les está pasando a su hijo o entran en modo desesperación porque será que toda la vida va a ser así. Y con ese mensaje que usted les va a decir, vamos a cerrar este episodio agradeciéndoles a todas las personas que, que, que se apegan a este espacio pues para aprender o para informarse. ¿Qué les diría, doctora? Y gracias nuevamente por Mm, acompañarme. Les diría, esto es una prueba de fe y confianza, Mm, ¿ok? De mucho trabajo, de confiar en los médicos que se han ganado para ellos esa confianza y que no los estamos evaluando a ellos, o sea, no es una evaluación, no es tráeme, a veces muchos entregan la tarea, por decirlo así, y están como que esperando, aprobé o no aprobé. No es así. Cuando me dicen, doctora, ya está masticando la carne molida que ya viene, ya no le tiene miedo. Digo, vamos ganando, vamos bien, estamos logrando despertarle la curiosidad, el que tú estés más tranquila, que el niño se sienta más confiado con ese alimento, no con todo, pero vamos ganando la batalla. Es así. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, Es- este fue un nuevo, otro episodio de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Y nada, invitarles a que sigan de cerca este espacio que ha sido creado con muchísimo cariño para todos ustedes. Chao. Chao.